Final. Tengo el gusto de invitar al doctor Juan David Ramírez, que es electrofisiólogo de la Clínica Cardiovascular Santa María en Medellín. Él nos va a hablar de va a hablar de bloqueo percutáneo del ganglio estrellado, la técnica quirúrgica. Muy buenas tardes, muchas gracias, pues muy bueno regresar a casa. Eh, es básicamente describir la técnica que utilizan los algiólogos, los especialistas en medicina del dolor y anestesiólogos, y cómo puede ser eh, tomada de manera sencilla por un médico intervencionista, en este caso pues electrofisiólogo. Eh, ya me dijo pues el doctor Alejandro, hoy es cardiovid. El objetivo básicamente es describir la técnica guiada por ultrasonografía, entendiendo primero la indicación, que ya hemos visto pues dos casos muy interesantes. Segundo, lo que es la anatomía, la imagen ultrasonográfica y la técnica pues a utilizar. Eh, Quienes más tienen experiencia pues son los médicos especialistas en dolor, quienes han utilizado esta técnica para lo que son los síndromes simpáticos regionales, y ellos son los que iniciaron pues como el abordaje, y algunos anestesiólogos que se especializan en hacer bloqueos regionales. Nosotros pues nos abocamos a la disponibilidad de estos especialistas cuando pedimos un bloqueo del ganglio percutáneo, dado que por razones obvias, un paciente de estos críticamente enfermo, pues la disponibilidad o la posibilidad de trasladarlo a una unidad o a cirugía pues va a ser difícil. Eh, es una técnica inicialmente descrita en cardiología para el tratamiento de la angina desde los 1800, y que vino en desuso por el descubrimiento de los betabloqueadores. Ya después, con el advenimiento del estudio del doctor Schwartz y el doctor Sipes, pues hicieron todo un análisis de la utilidad inicialmente en pacientes con QT largo, y después evidenciando pues cómo tenía un papel importante en la aparición de arritmias como tal. Y por último, pues, cómo hace una descripción, pues, un algoritmo del doctor Douglas Sipes en su libro, del cual es autor el doctor Shikumar. Él hace, pues, como lo que es la respuesta cardíaca a ese daño importante. La necesidad entonces de tener que hacer el bloqueo del ganglio estrellado, pues hizo que nos hiciéramos preguntas, ¿cierto? Teníamos pacientes con la tormenta eléctrica y teníamos una opción de tratamiento que no mejoraba ni con lidocaína, ni con amiodarona, ni con la sedación profunda, habiendo activado todo el protocolo. Entonces hizo que apareciera esta oportunidad. Y obviamente encontrarme pues un amigo anestesiólogo quien con paciencia logró pues explicarme todo lo que es la parte anatómica. El ganglio estrellado, todo lo que es el sistema simpático se genera en lo que es el sistema cervicotorácico, que es la cadena ganglionar y da toda la cadena ganglionar simpática. Hay tres ganglios cervicales importantes: superior, medio e inferior. Esta formación del ganglio simpático en el 80% de la población de los seres humanos en estudios de cadáveres, pues se genera por las ramas de este ganglio simpático cervical inferior y las ramas de las primeras ganglios simpáticos torácicos, entre C7 y C1. Es muy importante tenerlo en cuenta. Está más o menos medial a los músculos escalenos y se encuentra lateral a un músculo muy importante que es el longitudinal del cuello o longus colli, que va desde las T3, T4 hasta las primeras cervicales C1, C2. También está lateral a la tráquea y el esófago. Esta es otra vista para ver pues, los ganglios cervicales simpáticos superior, medio e inferior, y ver la relación estrecha que tiene con la arteria subclavia y el inicio de la arteria vertebral. Obviamente vamos a tener otras estructuras como la carótida y la yugular. Esta es la imagen que quiero mostrarles del longitudinal del cuello, y se encuentra lateral a nivel de C7. C7 es un referente anatómico muy importante. Estos ganglios simpáticos generan lo que es el plexo cardíaco, y ese plexo cardíaco es fundamental en la génesis de lo que es las arritmias del corazón. Estos tienen un neurotransmisor preganglionar, que es la acetilcolina, y el postganglionar, que es a nivel del órgano como tal, que es la norepinefrina. Generan un plexo cardíaco que va desde las aurículas a los ventrículos, perdón, del epicardio al endocardio y de la base a la, y da lo que es el control estelar del corazón, principalmente izquierdo y posteriormente derecho. Vamos a ver pues en la última charla del doctor Shikumar si hacer solamente simpatectomía izquierda o hacer la bilateral y qué impacto pues tendrá eso.
Hay cuatro referentes anatómicos importantes que hay que tener en cuenta. Yo les había dicho que salía de C7 a T1, pero para hacer el bloqueo, la vértebra que vamos a tener como fundamental es C6. Básicamente, C6, en el proceso transverso de la vértebra hay una prominencia. Esa prominencia se llama el tubérculo de Chassaignac. Esa prominencia es muy importante cuando lo hacían los médicos del dolor de manera ciega, que era el primer abordaje que hicieron para hacer el bloqueo del ganglio estrellado. Se hace a este nivel básicamente porque en ese nivel es donde se esconde o se empieza a esconder. Acá vemos el ganglio estrellado y vemos la arteria vertebral. Pero en ese nivel la arteria vertebral ya pasa por el agujero vertebral y se protege de una función inadvertida de la arteria vertebral si vamos al nivel de C6. Pero C6 sirve o no sirve. Entonces, obviamente han hecho estudios de validación en los cuales, pues, con las medidas de dispersión del medio de contraste, pues, documentan que la aplicación del anestésico local en C6 permite la dispersión incluso desde C4 hasta niveles de T1 y T2, o sea que va a haber un bloqueo del ganglio estrellado de manera que C6 sirve. ¿Cuáles son cuáles son las tres formas de hacer el abordaje percutáneo del bloqueo del ganglio estrellado? Como les dije, hay una que es la ciega. ¿Cierto? En todos, pues el paciente está en decúbito supino. Cuando el paciente es delgado y de cuello largo, pues no hay necesidad de poner una almohada detrás. Pero si el paciente es de cuello corto o con algo de sobrepeso, es muy importante que haya una hiperextensión del cuello para hacer esa función. Como les dije, hay una palpación. El otro referente anatómico importante es el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. La persona que va a hacer el bloqueo a ciegas, pues toca el cartílago cricoides, se va lateral y se va palpando la estructura o la prominencia anatómica que es el tubérculo de Chassaignac. Y en ese sitio debe con el dedo índice separar la arteria carótida, introducir la aguja y depositar el material, retirando un poco pues lo que es la aguja. Esa forma pues de inyección ya no debe ser utilizada porque hay otras imágenes pues de ayuda. La otra técnica es la fluoroscópica. Es igual, tenemos en esta C7, T1 lo vemos porque empiezan las costillas, la que es superior es C6. Siempre se ubica C6 por la protección de la arteria vertebral. Se hace la inyección de medio de contraste y ahí inmediatamente se hace la inyección del anestésico local. Esta pues obviamente requiere desplazamiento del paciente al sitio pues donde haya un arco en C o haya un angiógrafo, y esta la guiada por TAC, igual necesitamos que el paciente pues sea desplazado. La que yo trato o que vengo pues a explicarles, que es muy sencilla, es la ultrasonografía, que ha demostrado en los estudios que realizan las otras especialidades que es superior. Inclusive debe ser el gol estándar realizar el bloqueo percutáneo del ganglio estrellado por ultrasonografía. ¿Qué necesitamos? Un carro de paros, es esencial siempre tener un carro de paros, el monitoreo de signos vitales. Necesitamos sedación, no necesitamos pues tener completamente anestesiado al paciente, solamente una sedación consciente. Anestesia local, que es lidocaína, para infiltrar el sitio de punción, y la recomendación es utilizar un equipo de ultrasonografía de alta frecuencia lineal, que está disponible en la mayoría pues de centros e instituciones, sobre todo si están pues ya utilizándolos para hacer las funciones de accesos vasculares periféricos. El setting de profundidad se coloca entre 35 y 50 y utilizamos en nuestro servicio una aguja raquídea de 22 a 25. Podemos utilizar para esto, hay unas agujas especiales, esas no las tenemos nosotros disponibles, pero hay agujas que generan mayor refringencia ecogénica, entonces son agujas ecogénicas. En el mercado se consigue una que se llama Stimuplex, que también puede ser utilizada y es de 22. Utilizamos medicamentos, para estos casos utilizamos la bupivacaína, es el medicamento que con mayor frecuencia la recomienda, básicamente porque tiene un tiempo de acción que no es inmediato como lo es la lidocaína. La bupivacaína se demora más en iniciar la acción, pero tiene un tiempo de acción más prolongado, de casi 8 horas, entonces como lo que utilizamos. Para no alargarme pues en ese sentido, la recomendación es utilizar entre 5 y 10 mililitros. Ellos dicen que
más de 10 mililitros no es tóxico si por algún motivo, de manera inadvertida, funcionamos una arteria y inyectamos pues el anestésico intravascular. Sí puede darle al paciente convulsiones. Ese sería el primer signo de que el paciente pues tiene intoxicación por anestésico local. Utilizamos otros medicamentos, sí se puede utilizar la lidocaína, la ropivacaína, y hay otros medicamentos como los antiinflamatorios esteroideos que también han sido utilizados como neuromoduladores, sobre todo pues como para darle un mayor tiempo de duración al efecto anestésico antiinflamatorio. Para esto, recordemos entonces que utilizamos como referencia anatómico el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. En la mitad está la membrana cricotiroidea. Este sería un corte axial donde veríamos la tráquea, la tiroides y veríamos las estructuras vasculares con la vértebra. Hacemos una línea imaginaria, pues esto fue con un marcador quirúrgico, pero hacemos una línea imaginaria, el esternocleidomastoideo en este sitio, y este sería el sitio de punción ideal. Hay dos formas de hacerlo. Hay una forma de hacerlo anterior, que es atravesando toda la glándula tiroides, esa se llama por fuera del plano. Nosotros ubicamos el ecógrafo en el cartílago cricoides, y podemos hacer la punción anterior, pero eso los anestesiólogos lo llaman fuera de plano, o sea, no vemos la aguja, y lo recomendado es hacerlo en plano, es ver todo el trayecto de la aguja, siempre ver la aguja, y esa es la que vamos a recomendar el día de hoy, que es el trayecto lateral. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos el cartílago cricoides, ubicamos el transductor, vemos la refringencia, vemos la tráquea y nos vamos lateral. Cuando estamos lateral, vamos a ver esas estructuras. Como les decía, podemos hacer una punción anterior, que es fuera de plano. No vamos a ver solamente la punta de la aguja, no vamos a ver todo el recorrido de la aguja, pero tenemos problemas, ¿cierto? Podemos atravesar la tiroides, podemos puncionar el esófago, podemos puncionar la carótida. Cuando lo hacemos en plano, viendo el recorrido de la aguja, pues no vamos a tener ese problema. Lo que vamos a hacer es evitar esas estructuras vasculares y estructuras, pues, estos órganos, dirigiéndonos hacia este músculo que es el longus colli. Siempre hacemos este abordaje, nos vamos entonces cartílago cricoides, nos vamos lateral, tenemos la yugular externa. Esto es muy importante, en este paciente se ve mejor la yugular externa. Lo que hacemos es irnos posterior o anterior de la yugular externa para evitarla puncionar, y con solamente presión o Doppler, pues ubicamos que es arteria o que es vena, ¿cierto? Esta es muy sencilla, pues solamente con presión pues vemos que lo más lateral es la vena yugular interna, evitamos el acceso, funcionar la yugular externa, y lo que hacemos es mirar en todo el momento el recorrido. Nos vamos por debajo de lo que es la vena yugular, la carótida, y aquí vemos entonces tiroides, se ve muy bien. La imagen es muy buena, es muy nítida. Usted siempre va a tener control del acceso vascular. Vemos tiroides, vemos esófago, este es el esófago. Vemos la vena, la arteria carótida, la vena yugular. Vemos una arteria que es la arteria tiroidea. Esa es muy importante porque encima de esa arteria tiroidea está el nervio laringo recurrente. Por ahí no podemos pasar. Mire que si lo hiciéramos anterior atravesaremos esa estructura, y vemos una estructura como en triángulo, que ese es el longus colli, y es allá donde debemos ir. Vemos la vértebra con una prominencia que sería el tubérculo de Chasseynard. Vemos el recorrido de la aguja. Tocamos el hueso, que es la vértebra, lo siente uno, la primera vez le da a uno miedo, pero uno lo retira, e inmediatamente, en tiempo real, iniciamos la inyección del anestésico. Y eso se ve pues por ecografía, o sea que en todo momento tenemos control de la imagen ecográfica. Y hacemos un abón, ¿cierto? Hacemos una imagen más hipoecoica, haciendo pues una generación de abón. Entre 5 y 10 mililitros es la recomendación. ¿Cuáles son, cómo medir el éxito en el bloqueo percutáneo? Entonces, primero es el síndrome de Horner, este es uno de nuestros pacientes. Vemos tosis, miosis, incluso puede tener anhidrosis pues, de esa parte de la cara. Este se presenta a los 3 y a los 5 minutos más o menos. Eso es uno de los... es un marcador de éxito, pero es una complicación. Más que es una complicación transitoria, que se puede revertir.
tenemos lo que es el incremento de la temperatura, eso no lo tenemos, pero hay quienes o hay parámetros y equipos que miden el incremento de la temperatura de la extremidad donde se está haciendo el bloqueo por un sangrado centígrado, hay venodilatación y hay congestión nasal y conjuntival. Complicaciones, pues como ven, hay estructuras muy cercas, entonces vamos a tener ahí estructuras vasculares, podemos funcionar la faringe, el esófago, neumotoras, podemos funcionar la subclavia, podemos alterar lo que es el funcionamiento del nervio frénico. Entonces hay que tener mucho cuidado, el paciente siempre debe tener un monitoreo por lo menos entre 30 y 60 minutos, signos vitales, mientras terminamos pues el procedimiento. En nuestro centro básicamente tenemos más o menos una tormenta eléctrica cada mes. Hemos realizado 5 pacientes, pero los 2 primeros los hizo el anestesiólogo. Yo y mi equipo pues hemos realizado 3 con asistencia pues del anestesiólogo en pacientes pues que por sus comorbilidades, tanto pues por edad y disfunción ventricular pues llevamos a este bloqueo percutáneo y que a la fecha pues no hemos tenido complicaciones importantes. Obviamente pues es una muestra pequeña y esperamos pues poderlo realizar en más pacientes. Y esto es importante porque es parte pues del algoritmo de tratamiento de los pacientes con tormenta eléctrica. En conclusión pues esto es una terapia que es de rescate, que es una técnica útil que se puede utilizar en el servicio donde esté hospitalizado el paciente en unidad de cuidado intensivo, o en una unidad de cuidados especiales. No hay que desplazar al paciente, es una técnica que vemos en tiempo real, siempre vamos a tener el control ecográfico. Ojalá pues si utilizan las agujas ecogénicas pues va a tener muy buena visualización. Solamente requerimos sedación y una anestesia local. El tiempo de duración hace que tenga uno que repetirlo, pero nos va a servir de terapia puente. Incluso no solamente en estas tormentas eléctricas por cardiopatías dilatadas, incluso en pacientes con síndromes de QT largo, pues nos va a servir también a quién le va a servir la ablación o la simpatectomía en estos pacientes. Eh, por las estructuras nerviosas que hay, solamente se recomienda hacerlo en el lado izquierdo o derecho, no hacerlo bilateral en el mismo tiempo porque puede evitarse o puede uno alterar lo que es el funcionamiento de los reflejos pues nauseosos o protectores de la vía aérea, incluso puede afectar uno el freno con esos pacientes. La curva de aprendizaje rápida. Para las funciones vasculares se tienen las guías británicas, dicen que más o menos entre 5 y 10 casos con asistencia usted adquiere la capacidad de hacerlo y uno ve que si tiene esa experiencia de haber funcionado previamente, pues básicamente uno lo puede realizar hacia el cuarto o quinto caso pues ya solo. De paso agradecer a todo pues mi equipo pues de electrofisiólogo y a mis profesores pues que me invitaron pues y me tuvieron en cuenta. Muchas gracias.